El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, que es quien ha preparado esta mesa donde hoy podemos sentarnos y agradecerte con todo el corazón por todo lo que haces. Es gracias a la obra de la cruz que nosotros hoy podemos tener entrada al lugar santísimo. Gracias porque a través de esa sangre derramada en ese madero, nosotros hemos sido perdonados, hemos sido justificados y tú nos has reconciliado con el Padre. Gracias por tu perdón, amado Dios, y gracias por seguir perdonándonos, porque tenemos que reconocer que a diario hay cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Amado, gracias por cada oportunidad que nos brindas de ser mejores personas. Gracias porque sabemos que tu propósito es volvernos a nosotros a ese diseño original. Tú nos creaste a tu imagen y semejanza, y el mundo debería ver en nosotros la imagen y semejanza tuya. Y si no está tu imagen y semejanza en nosotros aún, es porque la obra todavía necesita ser perfeccionada. Y con esa actitud en nuestro corazón venimos delante de ti reconociendo, amado Dios, que solos no podemos hacerlo. Esta es una obra de tu Espíritu Santo. Por eso está escrito en tu santa y bendita palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No queremos esa libertad que el mundo nos brinda, esa aparente libertad que el mundo nos muestra, sino la libertad que tú nos otorgas al revelarnos tu santa y bendita palabra. Que hoy todos los que nos congregamos en este lugar, por tu gracia y por tu misericordia, podamos conocer la verdad y ser libres. Gracias porque cada día tú nos brindas la oportunidad de conocerte. Gracias porque a través de tu santa y bendita palabra nosotros somos edificados, somos alimentados espiritualmente, pero a través de la revelación de tu palabra podemos conocer cuál es el propósito tuyo para nuestras vidas y seguir avanzando hacia ese premio del supremo llamamiento. Ayúdanos a estar delante de ti con un corazón contrito y humillado que tú no desprecias. Tú dices en tu santa y bendita palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro y oraren, y se apartaren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hoy la tierra, hoy las naciones claman por ser sanadas. El deseo de tu corazón es poder hacerlo, pero necesitamos humillarnos delante de la presencia tuya, dejar los ídolos a un lado y reconocerte a ti como el único Dios de nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que nos brindas.
Pero amado Dios, que esta sea también una preciosa oportunidad para que aquellos que no te conocen puedan conocerte. Tú nos hablas a través de tu palabra, pero es una decisión de cada uno de nosotros tomar estas enseñanzas o menospreciarlas. Ayúdanos a comprender que aquí importante no es quien predica, sino lo que se predica. Es en tu palabra en donde está la vida, y que hoy nuestros corazones puedan abrirse para que la palabra tuya pueda hallar cabida en nuestros corazones y no solo llenarnos del conocimiento de ella, sino de la revelación de tu santa y bendita palabra. Es allí donde podremos obtener esa salvación y esa vida eterna. Ayúdanos, amado Dios, a que nuestros ojos y oídos espirituales estén atentos a lo que tú quieres ministrar a nuestra vida hoy. Eres bienvenido a este lugar. Gracias por la nueva semana que nos entregas. Gracias por cada desafío. Sabemos que junto a ti los vamos a poder superar. Gracias por tu amor tan grande y tu misericordia extendida sobre nosotros. Te amamos, Dios, y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. El Señor me los bendiga en gran manera. Somos nosotros privilegiados por tener este alimento que nos sustenta cada día, que nos llena de fuerza, que nos muestra el camino, que nos levanta el ánimo, que nos enseña la senda correcta por donde debemos transitar. Que hoy el Señor derrame sus ricas y abundantes bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes que perseveran en la fe. Recordarles lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Él dijo: en el mundo recibiréis aflicción. Es normal que las aflicciones vengan, es normal que los problemas se presenten, es normal que las tormentas a veces arrecien contra nuestra barca y sintamos en ocasiones que la barca se está hundiendo. Pero Jesús dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, si Él nos dice que confiemos porque Él ha vencido, lo que el Señor nos está queriendo decir es que si Él ha vencido, entonces usted y yo también somos vencedores. Así que vamos a levantarnos en este día con la mejor actitud, con toda la fe, confiando en que el Dios que está a nuestro lado es poderoso y que no nos va a dejar en vergüenza, y que todas las circunstancias que puedan llegar a presentarse las vamos a superar en el poderoso nombre de Jesús. Un abrazo fraterno a todos. Nos alegra mucho verles, saber que están muy bien, y prepárense porque esta será una semana gloriosa. Las revelaciones que el Señor trae para nuestras vidas van a ser poderosas, así que prepare su corazón para recibir lo que el Señor en este día nos quiere compartir. Ayúdenos a llevar este mensaje a otros a través de sus redes sociales. Ayúdenos a darle me gusta a esta transmisión y vamos a prepararnos para lo que el Señor hoy quiere compartirnos. Vamos a preparar nuestros corazones, Señor. Aquí estamos hambrientos y sedientos de ti. Es en tu palabra en donde está la vida y vida en abundancia que tú viniste a otorgarnos. Danos la humildad para recibir este mensaje. Ayúdanos a entender que no es la palabra de un hombre, sino tu palabra, que esta palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito en mi vida con el cual tú la envías. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Tú eres el pastor de este ministerio. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados, seguimos en nuestro estudio del libro de Esther. Gracias damos al Señor por todo lo que nos ha permitido aprender de aquí, pero hay más. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Una descendencia para Dios. Una descendencia para Dios. El libro de Esther, capítulo 8, verso 1, enseña. Esther 8:1 dice la palabra: el mismo día
el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Amán, el perturbado hombre que aparentemente lo había logrado todo, terminó sin nada. Su casa le fue entregada a la reina Esther. Murió este hombre sin siquiera dejarle una herencia a su familia. Qué pesar. Se podría decir que Amán había subido, recuerdan ustedes todo el poder que tenía Amán, era el hombre más importante después del rey Asuero. Él había subido la escalera del éxito, pero ésta estaba recargada en el edificio equivocado. Al respecto, el libro de Proverbios enseña en el capítulo 13, en el verso 22, lo siguiente. Mire lo que la palabra del Señor dice. Proverbios 13, 22, dice la palabra: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Ni siquiera a los hijos, dice aquí, sino a los hijos de sus hijos. Es decir, a su generación siguiente. Dice, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Está guardada para el justo. La casa de Amán, el pecador, en este caso, quedó en las manos de la que había obrado con justicia, la reina Esther. Y cuando uno habla de casa, no se está refiriendo solamente a una herencia material. Recordamos que cuando el Señor habla a Abraham, Él le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y le dice, y de la casa de tu padre, de la casa de tu padre. No era que Dios le estaba pidiendo que abandonara a sus padres. La casa de su padre está hablando de su generación. Dios lo que le estaba diciendo a Abraham es, tienes que salir de esa generación de maldición que ha marcado a tu padre, tienes que salir de esa casa. La casa está hablando de generación. Y ahora la Biblia está diciendo aquí que la casa de Amán quedó en manos de la reina Esther, le fue entregada, él perdió, quedó sin casa, sin herencia, y es más adelante usted va a observar cómo todos los hijos de Amán terminan muriendo todos. Este versículo tan alentador muestra que una persona que busca y sigue los caminos de Dios tiene una herencia espiritual valiosa para transmitir a sus generaciones venideras. Esa plaga de la muerte de los primogénitos en Egipto habla de cortar con las generaciones. Y eso es lo que el enemigo trata de hacer, que nosotros no podamos tener generaciones que se perpetúen, hombres y mujeres de Dios, que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan amar a Dios. Él quiere cortar las generaciones. Hay una herencia. En cambio, la herencia de quien no vive de acuerdo con los principios de la justicia no tendrá nada de valor que transmitir a sus generaciones. El libro de Job, capítulo 27, verso 16 y 17 dice la palabra. Job 27, 16, 17 dice, aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, verso 17,
la habrá preparado él, mas el justo se vestirá, y el inocente repartirá la plata. El cumplimiento completo de este versículo no es ahora, sino en tiempo futuro. El principio de Dios de que cosechemos lo que sembramos todavía está vigente. Por consiguiente, las consecuencias completas del comportamiento de los pecadores no se retrasarán. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 10 enseña. Gálatas 6, 7 al 10. Dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Verso 8. Porque el que siembra para su carne, que fue lo que hizo Amán, poder, fama, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Verso 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Verso 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amán no quería hacerle bien a Mardoqueo, quería matarlo. ¿Y qué recogió? Lo que sembró. En el reino de Cristo, la ganancia injusta no será más. Pero todos los que buscan la justicia serán bendecidos. Tenemos tantas promesas de un tiempo en el que la justicia y la rendición de cuentas estarán vigentes durante el reinado de Jesús y su novia. Miremos Isaías capítulo 11, verso 14. Isaías 11:4, Nueva Versión Internacional, dice esta versión. Sino que juzgará con justicia a los necesitados. Dará un fallo justo, ese es nuestro Dios, es decir, cada cual va a tener lo que se merece o lo que sembró. Dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Y dice, herirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. Noten ustedes aquí cómo el justo recibirá su recompensa y el pecador recibirá su merecido. Se dirá en aquel día, Isaías capítulo 14, versos 4 al 7. Isaías 14, versos 4 al 7 dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Verso 5. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Verso 6. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se señoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Verso 7. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. La cosecha de consecuencias también puede afectar a las generaciones futuras, para bien o para mal, en nuestra vida y en la eternidad. Piensa en alguien justo y piadoso, que ya no está con nosotros en esta vida. Piensa en el rico legado de ejemplo y amor por Dios que han dejado a su familia y amigos para las generaciones venideras. Una persona justa es aquella que obra según la justicia y la razón. Este tipo de personas en nuestras vidas son como señales de tránsito. Ellos van dejando por donde van unas marcas. Jeremías capítulo 31, verso 21, Nueva Versión Internacional, dice la palabra, ponte señales en el camino,
coloca marcas por donde pasaste. Recuerda usted que nuestras acciones están dejando marcas, nuestras acciones están dejando huellas. Y dice, fíjate bien en el sendero, vuelve virginal Israel, vuelve a tus ciudades. ¿Cómo voy a volver si no tengo marcas, si no tengo señales que me han dejado mis antepasados para saber yo cuál es la ruta correcta que debo tomar? Así como el pecador deja herencia para mal a sus generaciones, el justo deja herencia, deja marcas o señales en el camino para que sus futuras generaciones sepan el camino por donde deben andar y los errores que no deben cometer. Porque estas marcas han sido establecidas en el lugar en el que cada prueba ha sido superada por haber estado establecida firmemente en el fundamento concreto de la fe. El camino que han transitado los justos se convierte para sus descendientes en un mensaje de verdadera esperanza, de verdadera dirección y de verdadera instrucción. El ejemplo de los justos nos habla ahora. Y si ellos fueron parte de la esposa de Cristo, su triunfo en Cristo hablará por todas las generaciones, marcándonos el camino que todas estas nuevas generaciones debemos imitar. Pero si nuestros antepasados no nos dejaron ningún tipo de herencia espiritual, ¿qué herencia espiritual vamos a imitar nosotros? Cuando la Biblia habla de herencia, inmediatamente el hombre habla o piensa que es una casa, un carro, algo material. Se habla de la herencia espiritual y aquí casi que no ponemos atención en esto, ¿verdad? Queremos dejarle a nuestros hijos bienes materiales, pero esos bienes materiales al final se van a terminar perdiendo. Lo único que no podrán robarle a nuestros hijos son los principios y valores que les enseñemos, ojalá todos fundamentados en la palabra. Entonces nos enfocamos en dejarles bienes materiales a ellos. Pero ¿y los principios qué? Pero ¿y el temor de Dios? ¿Quién le deja eso a nuestras generaciones? El libro de Salmos, capítulo 79, verso 13, dice lo siguiente. Mire esto, Salmo 79, 13. Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, que hay unas ovejas alabando para siempre. No solo esa generación, sino dice, de generación en generación. ¿Por qué esas ovejas alaban de generación en generación? Porque son ovejas que tienen una marca, ellas están siguiendo. Hubo alguien que les dejó una herencia y ellos están siguiendo ese camino. Y dice, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Qué bueno encontrar en nuestra generación que haya alguien que todavía cante alabanzas a Dios. Y que no pase como en tiempos de Josué, que dice la Biblia, se levantó una generación que no conocía a Dios. Y es allí donde Josué tiene que levantarse y decirle, yo no sé a quién ustedes van a seguir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa generación no conocía a Dios y es lo mismo que está pasando en el mundo. No hay temor de Dios. Estas nuevas generaciones se han levantado sin Dios ni ley. No hay respeto por Dios. No hay reverencia por Dios. No hay conocimiento de Dios. Así que pidámosle al Señor que obre en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos dejar un hermoso legado para las generaciones venideras. No, pastor, pero es que si viera la finca que yo le dejé, si usted viera el dinero que yo tenía en el banco que le dejé, eso no sirve de nada. La herencia espiritual que le dejas a tu familia es realmente lo verdadero, es realmente lo verdaderamente importante. Después de amar a nuestras esposas,
Nuestra responsabilidad mayor no es correr detrás del dinero y los bienes materiales. Nuestra responsabilidad mayor no es correr detrás del poder como corrió Amán y al final lo terminó perdiendo todo. Nuestra responsabilidad mayor no es correr detrás de los títulos universitarios y se debe estudiar y nos debemos preparar. Nuestra responsabilidad mayor no es tener la casa más hermosa de tu barrio. Nuestra responsabilidad mayor es instruir y disciplinar a nuestros hijos de acuerdo a las Escrituras. Los padres no podemos dejar en las manos de nadie el desarrollo espiritual de nuestros hijos. Somos los padres quienes debemos inculcar en ellos devoción y reverencia al Creador, siendo nosotros el primer ejemplo. La Escritura es más que historias. A través de ella, debemos enseñarle a nuestros hijos sobre la naturaleza pecaminosa que tenemos. Debemos notar que los padres estamos llamados a mostrarles, por medio de las Escrituras, el maravilloso e inmerecido regalo que hemos recibido por medio del sacrificio de Jesucristo. El justo dando la vida por los injustos es la muestra más grande de amor que jamás recibiremos. Y esto nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos deben saberlo. Primera de Pedro 3:18 dice la palabra, Nueva Versión Internacional, dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Nuestros hijos deben saber esto. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Hoy, muchos hijos saben más de las cosas del mundo que de Dios. Saben más de el reggaetonero de moda que de quién es Jesús. Prefieren hacer una cola de 2 días para ver a su artista favorito, pero les da estrés tener que ir a la iglesia el domingo, por ejemplo. Existen 4 verdades fundamentales en las que debemos instruir a nuestros hijos. La primera de ellas, la propiciación, que es apartar la ira por medio de un acto justo. ¿Qué más debemos saber nosotros y nuestros hijos? Número 2, la expiación, que es borrar un castigo merecido por medio de un sacrificio. Número 3, ¿qué más deben conocer nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos? Deben conocer acerca de la justificación. ¿Qué es eso, justificación? Justificación es absolver y declarar justo. Y número 4, nuestras generaciones deben conocer, alguien les debe enseñar acerca de la santificación, que significa ser apartados para Dios. Estos que acabamos de compartir aquí son los pilares fundamentales de la fe cristiana y los ayudarán a ellos a entender a Dios de una manera más profunda, forjando en sus corazones respeto y gratitud al eterno Creador. Era precisamente el compromiso que Abraham tenía con su descendencia lo que Dios admiraba de él. Aunque Abraham aún no tenía hijos, él ya pensaba en el legado que le dejaría a ellos y a los hijos de sus hijos. Mire lo que aquí ocurrió, vamos a colocarnos en contexto. Hay unos ángeles que vienen a destruir a Sodoma y a Gomorra, allí estaba Lot y sus hijas, y Abraham empieza a interceder en favor de su sobrino Lot.
y qué tal que haya tantos justos, y qué tal que haya... Para que Dios tuviera misericordia de Sodoma y de Gomorra. Y mientras iban hacia ese lugar, se escucha algo. Dios dice, ¿cómo encubriré a Abraham lo que voy a hacer? Eso dice el verso 17. Pero el verso 18, pero el verso 19 de Génesis 18, sigue diciendo el Señor esto. Es como si los ángeles le hubieran dicho, adiós, Señor, pero tú ¿por qué tienes que decirle a Abraham lo que vas a hacer? Haz lo que vas a hacer y no le digas nada a él. Y Dios le dice a estos ángeles, Génesis, miremos 18, 19, miremos esto. Mire lo que Dios dice. Dice, qué bueno que Dios pensara lo mismo de todos nosotros. Dice, yo no le puedo encubrir a Abraham esto, dice en el verso anterior, pero en el 19 dice, porque yo sé, Dios está hablando, mire esta forma de pensar de Dios, esta seguridad que Dios tenía de Abraham. Dios dijo, porque yo sé que mandará a sus hijos. Y ahí donde dice mandará a sus hijos, coloque su nombre. Yo sé que Humberto mandará a sus hijos. Yo sé que Fadi Pérez mandará a sus hijos. Yo sé que Álvaro Barrios mandará a sus hijos. Yo sé que mandará a sus hijos. No dice les sugerirá. ¿Por qué no es una sugerencia? Mandar es una orden. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo no le puedo encubrir a Abraham lo que voy a hacer. Y saben ustedes, señores ángeles, ¿por qué no le puedo encubrir a Abraham lo que voy a hacer? Porque yo sé quién es Abraham. Abraham no tenía a su hijo Isaac. Sara, su esposa, estaba estéril. Pero Dios sabía que este era un hombre que pensaba no en su propio futuro. Abraham era un hombre que pensaba en sus generaciones. Y creo que aquí hemos estado cometiendo un error. Y es que nosotros solo pensamos en el ahora, en cómo yo resuelvo mis problemas, en cómo yo pago mis deudas, en cómo Dios me bendice a mí, en cómo me da unción a mí. ¿Y qué de los que vienen? Nuestro Dios es un Dios de generaciones. ¿Pensamos nosotros en nuestros hijos? ¿Pensamos nosotros más allá en los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos? ¿O poco nos importa? Abraham fue considerado el padre de la fe, no por la cantidad de milagros que pudo coleccionar, porque ahora el hombre de fe es el hombre que consigue cosas materiales. ¡Wow! Mira cuántas cosas has alcanzado, eres un hombre de fe. Pero ¿por qué no fe para dejar un legado espiritual el día que partamos de este mundo? Dios llamó a Abraham con un propósito. Es decir, lo llamó para que fuese padre de una gran nación, como Dios nos ha llamado a usted y a mí. No, Dios no le ha llamado simplemente para que usted tenga un empleo y ese se convierta en su obsesión, en su enfoque. Dios le ha llamado para una descendencia para él. Génesis capítulo 12, verso 2, dice la palabra. Génesis 12, 2. Dios no lo ha llamado solamente para asistir a la iglesia los domingos. Eso no es un propósito. Dice aquí Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. El cumplimiento de este propósito estaba directamente relacionado con su vida familiar, en un contexto educacional. La principal función de Abraham y la de nosotros también era conducir a sus hijos en la instrucción de un Dios eterno con el cual él había tenido un encuentro y había establecido con él un pacto. Esto no solo indicaba el papel único de Abraham en el plan soberano de Dios, y confirmaba una vez más su pacto con el patriarca,
sino que también tenía un propósito didáctico. Abraham y en consecuencia sus descendientes debían conocer la justicia de Dios. Dios era fiel a la casa de Abraham, porque de su casa saldrá la simiente, la descendencia, hasta llegar al Mesías prometido para la salvación del mundo. Ay, pero bueno, eso tal vez fue Jesús el que salvó al mundo. Pero qué bueno soñar con que nuestros hijos puedan venir al mundo no a llenar las cárceles, que nuestros hijos puedan venir al mundo a hacer luz y hacer que otros se vuelvan a los caminos del Señor. Dios sabe y conoce el corazón de Abraham y sabe que Abraham es ahora un hombre de fe. Sabe Dios que Abraham instruirá a su generación a guardar el camino de Dios. Yo sé que Abraham mandará a sus hijos a que anden en los caminos de Dios. Qué bueno que Dios piense lo mismo de nosotros. Yo sé que fulano de tal, él mandará a sus hijos. No, pero es que a mis hijos no les gustan las cosas de Dios. Es que no se trata de si te gusta o no. Se trata de que este es el propósito con el cual Dios nos ha traído a este mundo. Dios sabía que Abraham llevaría a sus hijos a practicar la justicia, porque hay una promesa de fidelidad de Dios sobre ellos. La expresión después de él, yo sé que mandará a sus hijos después de él, también debe notarse, por lo cual se nos enseña que no solo debemos cuidar a nuestras familias, gobernarlas debidamente mientras vivimos, sino que debemos ser diligentes en transmitir la verdad de Dios que está en su palabra, la misma que es eterna, que viva y florezca después de nuestra muerte, y que así, cuando hayamos partido de este mundo, el legado piadoso dejado a la posteridad, un curso de vida sagrado que pueda sobrevivir y permanecer en nuestras generaciones. Ya estamos viendo todo lo que está ocurriendo en el mundo, tanta perdición que hay. ¿Qué le espera a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos si nosotros no hacemos algo por ello ahora? Si no les sembramos los principios ahora, ¿qué pasará con ellos? El deber de los padres, ocuparse diligentemente al trabajo de comunicar lo que han aprendido del Señor a sus hijos. No es que usted venga cada mañana a atesorar conocimiento de todo lo que Dios le enseña a través de las Sagradas Escrituras, a través de este tiempo, sino que esas cosas que el Señor le regala todos los días, esas revelaciones que el Señor le envía, usted las pueda llevar y compartirlas para sus hijos. ¿Qué hace usted con las enseñanzas que a lo largo de todos estos años el Señor le ha enviado? ¿Las tiene en una libreta o ya se olvidó de ellas? De esta manera, la verdad de Dios debe ser propagada por nosotros para que nadie pueda retener su conocimiento para su propio uso privado, sino que cada uno pueda edificar a otros de acuerdo con su propia vocación y según la medida de su fe y su gracia. Deuteronomio capítulo 6, verso 5 dice la palabra. Deuteronomio 6:5, mire lo que dice. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, esas enseñanzas que a diario recibimos, estarán sobre tu corazón, primero sobre tu corazón. Y después que estén sobre tu corazón, dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, verso 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, verso 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fue lo que Dios nos mandó hacer. ¿Cuánto nos falta, amada iglesia, ser como Abraham?
¿Será que Dios también sabe que en nuestros corazones está el deseo de guardar su camino y que nuestros hijos y nietos también lo hagan? ¿Será que nos parecemos un poquito a Abraham? Ciertamente, deberíamos tratar de tener al menos un poco de la fe de este hombre, a fin de que con nuestra fidelidad y un ejemplo piadoso podamos ser de impacto para la vida de nuestros hijos, para que cuando fueren viejos nunca se aparten del temor de Dios. El propósito fundamental del matrimonio no es encontrar una compañía. ¿Por qué te quieres casar? Ay, porque me siento solo, sola. Ya yo creo que me dejó el tren. Ay, yo me quiero casar para tener a alguien que me proteja y alguien que me ayude a sostener a mis hijos. Yo quiero una compañía. El matrimonio no es solo tener una boda suntuosa y no es vestirse de blanco. El matrimonio no es solo el número de invitados y el club social donde hagas tu fiesta. No son los regalos que recibes. El matrimonio no es la luna de miel. El propósito del matrimonio es levantar una generación para Dios. Eso dice Malaquías, capítulo 2, verso 15. Malaquías 2:15 dice la palabra: no hizo el uno, refiriéndose al matrimonio, uno. ¿Por qué? Porque el hombre y una mujer se juntan y se vuelven uno, una pareja. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Por qué el matrimonio? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Uno se casa para buscar una descendencia para Dios, no para tener relaciones íntimas solamente. Generalmente cuando uno va a una empresa ve que ahí hay una visión y hay una misión. La misión, la visión te dice a dónde tú debes llegar, el objetivo que vas a alcanzar, y la misión resuelve el interrogante de cómo hacer para alcanzar ese objetivo o ese propósito. Ahora, si las empresas tienen una visión y una misión, ¿qué será de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia, si nuestro hogar no tiene ninguna visión? ¿Cuál es la visión? Por eso hay tantos matrimonios como tan aburridos, como tan desaliñados, como tan desanimados, porque ellos nunca supieron cuál era la visión del matrimonio. Y se me acabó el amor y ya no siento lo mismo y ya estoy cansada con este señor, ¿por qué no se larga de aquí? Me deja hacer mi vida. Porque nunca entendieron. La Biblia dice que un pueblo sin visión perece. Necesitamos tener una visión de familia, y la visión de familia es que el matrimonio Dios juntó al hombre y a la mujer para que le levantaran una descendencia para él, es decir, para que levantáramos hijos que honraran su nombre, que fueran luz en medio de las tinieblas. Ese es el propósito del matrimonio. Cuando el matrimonio no tiene claro cuál es su propósito, está perdido en el mundo, y por eso las cosas no funcionan, porque no entendieron que se juntaron, Dios los juntó para que levantaran unos hijos que también tuvieran el temor de Dios en su corazón y que fueran creados a la imagen y semejanza de Dios. No solo para traer hijos a este mundo, no solo para trabajar y que a nuestros hijos no les falte el sustento, sino para levantar una generación para Dios. De manera que el Señor nos va a preguntar a nosotros: ¿y qué generación tú me levantaste? Como padres, hay dos cosas que necesitamos renovar a diario. La primera, la gracia; la segunda, la sabiduría. La gracia nos va a permitir entender a nuestros hijos en cada etapa de su vida, darles la oportunidad de aprender, de disfrutar, equivocarse y por supuesto también enseñarnos. Además, ser sensibles a la necesidad de tener gracia nos conecta directamente con Dios como nuestro Padre. La sabiduría, por otro lado, es la que nos permite edificar un hogar que permanezca.
En el libro de Proverbios 9.1 encontramos la dirección para tener un hogar firme en la fe. Proverbios capítulo 9, verso 1 dice la palabra, Proverbios 9.1. Dice, la sabiduría edificó su casa. Sí, recuerdan ustedes que estamos hablando que la casa de Amán quedó en manos de Esther. Aquí está hablando, la sabiduría edificó su casa, su hogar. Labró sus 7 columnas. El primer paso para levantar un hogar sólido es en la oración. Después de nuestra conexión con el Señor, fluye toda nuestra vida. Muchas veces no es fácil transmitir la fe a nuestros hijos porque no hemos entendido correctamente que el plan de Dios para la familia y el rol de nosotros como padres es uno. ¿Cuál? No que nuestros hijos sean los mejores profesionales y está bien, sino levantar una generación para Dios. Ahora, muchas veces los padres piensan que la formación espiritual de sus hijos es responsabilidad de la iglesia, de algún líder de niños, o lo que se ve muy frecuentemente, la responsabilidad espiritual de los chicos se la dejamos a alguna aplicación de videojuegos que los entretengan mientras nosotros realizamos nuestras labores. Pero esto definitivamente no es el plan de Dios. El plan de Dios no es ese. Pero ¿yo qué hago si tengo que trabajar? Amén, que trabaje, pero no se olvide que la responsabilidad suya es formar a sus hijos en el temor de Dios. ¿Sabías que en toda la Biblia no hay un solo versículo que invite a los padres a delegar la formación de sus hijos? Por el contrario, Oseas 4 dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Encontramos muchos pasajes en la Biblia que demuestran que esta es una responsabilidad exclusiva de los padres, que bajo ningún motivo se puede delegar. Hay algunos padres que dicen, no, pero es que yo llevo a mis hijos el domingo a la iglesia y yo los llevo a la zona donde están los niños, pero a veces no es que el padre los lleve para que su hijo se edifique. No, él quiere delegar su responsabilidad, que me los enseñen allá y me dejan tranquilo para que yo pueda escuchar la enseñanza. El libro de Efesios, capítulo 6, verso 4, dice lo siguiente. Efesios 6, 4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay que dar disciplina, hay que criarlos. Criarlos viene de crear. Los hijos muchas veces se van por un camino distinto porque nunca recibieron la instrucción y la formación. Para tener una familia firme en la fe y levantar una descendencia para Dios es fundamental que los padres entiendan y asuman su responsabilidad. Pero además de eso, que entiendan que la Biblia les da la autoridad y los consejos para que puedan hacerlo de la mejor forma. En el libro de Daniel, por ejemplo, capítulo 3, se nos presenta la historia de 3 jóvenes israelitas que vivieron en el tiempo de cautiverio de Babilonia, siendo puestos a prueba por el rey Nabucodonosor. Viviendo ellos en tierra extraña, siendo esclavos en aquella tierra, habían sido honrados por el rey con cargos importantes en su reino. Pero un día, dice la palabra, el rey levanta una estatua y manda a todos aquellos que eran parte de su reino a postrarse delante de ella. Sadrach, Mesach y Abednego deciden no postrarse, provocando de esta manera la furia del rey en contra de ellos. Daniel capítulo 3, verso 15 al 18. Dice la palabra, Daniel 3:15 al 18. Dice, pues ahora estáis dispuestos para que oír el son de la bocina, de la flauta,
del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: qué bueno que nuestras generaciones ante la tentación del mundo respondan así, ante el alcohol, ante la droga, ante la prostitución, ante la violencia, ante la delincuencia, nuestros hijos puedan decir: ¿sabes una cosa, Nabucodonosor? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Verso 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Eran unos jóvenes. Verso 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y eso es lo que Dios espera, que nuestros hijos, ante la tentación del mundo, porque cuando están en casa es una cosa, pero cuando salen y se enfrentan al mundo y llegan a la universidad, entonces ven que en la universidad se la pasan tomando licor, y muchos no tienen ese carácter para decir no, porque sencillamente nunca les enseñaron acerca del temor de Dios. Entonces en la universidad o cuando salen al mundo ve que se tatúan, entonces aparecen con tatuajes porque ellos quieren ser como el mundo. Entonces se rajan la lengua porque vieron que allá el otro, entonces se paran los pelos porque vieron al otro y quieren ser como su artista favorito. Ante la amenaza a estos jóvenes, ellos prefirieron la muerte antes que traicionar los principios que seguramente sus padres les inculcaron. Cosa contraria a lo que ocurre hoy día. Nos encontramos en tiempos donde nuestra fe cristiana es puesta constantemente a prueba, donde este mundo sin Dios cada día se aparta más de los principios que Él ha establecido en su palabra. Es bueno preguntarnos, ¿qué tipo de decisiones tendrán que enfrentar nuestros hijos dentro de 10 o 20 años? Decía un cantante en su tema: ya con tanta inclusión yo me siento excluido. ¿De qué manera será retada la fe de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos en un tiempo? Podrán enfrentar su destino con la certeza que estos 3 jóvenes lo enfrentaron en Babilonia para decirle no al rey Nabucodonosor. Ellos sabían que lo que les esperaba era la muerte, pero estaban plenamente convencidos de lo que sus padres les habían enseñado y no estaban dispuestos a traicionar sus principios. Preguntas como estas nos deben hacer pensar en nuestra situación presente como mentores espirituales de nuestros hijos, sabiendo que lo que sembremos en sus corazones será lo que los ayude a permanecer en la fe en el tiempo de la prueba. Algunos dicen es que son muy chicos. Mire usted que cuando Faraón deja ir al pueblo de Dios, lo primero que dice es deje que los chicos se queden aquí y dejen a los ancianos. Entonces, los que ya están ancianos, ¿para qué le hablamos de Dios? Y eso ya está viejo, ya eso no nada que hacer. No, predíquenle a los niños. No deje que sea el celular el que pastoree a sus niños. Pastoréelos usted. También a sus padres. No espere que se vayan para hablarles de Cristo. La respuesta de estos 3 jóvenes va más allá de simplemente retar la autoridad del rey Nabucodonosor o de una emoción del momento. No, esto es alcohol. No, esto es drogas. No, eso no fue una emoción de momento. Su respuesta
lleva un profundo entendimiento en quién es Dios y su soberanía sobre todo. No me cabe duda que esta convicción fue inculcada por sus padres, la cual les permitió seguir honrando a Dios en una tierra extraña, con principios de vida completamente diferentes a los de ellos. Eran diferentes. La Biblia dice que se conviertan ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Pero es doloroso tener que reconocerlo, pero pasa. Nuestros hijos, a los cuales les enseñaste los principios de Dios, muchas veces cuando se enfrentan al mundo, quieren ser como el mundo. Es doloroso, pero pasa. Debemos vivir nuestro cristianismo en nuestro hogar, especialmente aquellos que tenemos la dicha de ser padres. Es ahí donde debemos mostrar la influencia que las Escrituras tienen en nuestras vidas. No hay excusa, es que no tengo tiempo para ir a la iglesia. Hoy lo podemos hacer a través de este medio. No hay excusa para decir, es que Dios a mí no me dice, o yo qué le voy a decir a mis hijos. Somos responsables de instruir y guiar a nuestros hijos de acuerdo a las Escrituras. Leamos, escudriñemos y compartamos las Escrituras con nuestros hijos, por favor. Oremos con ellos, transmitámosles los principios fundamentales de nuestra fe a ellos y brindémosle un ejemplo digno de imitar. Proverbios capítulo 22, verso 6 dice, Proverbios 22, 6, dice, instruye al niño en su camino, no dice instrúyelo si te queda tiempo. Si estás trabajando, no lo instruyas. Si no crees en Dios, no lo instruyas. Dice instruye, es una orden. Al niño, no dice ahora que esté más grandecito, al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No se apartará de él. A veces queremos formar a los hijos cuando ya están torcidos. Es cuando son niños. Pero si han crecido, siga enseñando. Pero es que a ellos no les gusta, no les podrá gustar, pero es lo que Dios me ha mandado. Criar y formar a un niño dentro del contexto de este proverbio significa que comienza con la Biblia, entendiendo que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Hoy a los hijos se les enseña es otra cosa. Que se conecten ahí al internet y pasen horas y horas encerrado en su cuarto. No, yo soy muy feliz porque le compré un celular a mi hijo y él, a mi hija, no sale de casa. Pero no te has dado cuenta que a través del internet tus hijos están siendo enseñados. Tus hijos están aprendiendo cosas que tú y yo tal vez dejamos de hacer. Así que es momento de obedecer a lo que Dios nos está diciendo. Termino con esto. Si siembras maldición, eso cegará a tu generación. Y no es un juego, no es un chiste. Es cierto. Amán se enfocó en tener nombre, en tener posición, era importante, pero al final su casa se perdió. Y sería muy triste para nosotros que después de haber estado tantos años en los caminos del Señor, nuestras generaciones no amen a Dios. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos se pierdan en el mundo y sigan la corriente de este mundo. Sería muy doloroso porque entenderíamos que no cumplimos el propósito con el cual Dios nos unió con la persona que estamos. El matrimonio Dios lo diseñó y lo preparó para levantar una generación para Dios. Pero ¿cuántos padres se han convertido en obstáculos para que sus propios hijos puedan desarrollarse espiritualmente? La guerra ahora los padres se la hacen a los hijos. ¿Y por qué te la pasas viendo ese programa? Y ese pastor te lavó el cerebro.
seguramente ese pastor te obliga a que tú hagas esas cosas. Y los mismos padres se convirtieron en enemigos de sus hijos, porque sus hijos querían buscar a Dios y volverse a Dios con todo el corazón. ¿Qué nos está pasando? Lo que nos está pasando es que no entendimos el propósito por el cual Dios nos juntó en matrimonio. Por eso muchas relaciones de pareja están a punto del divorcio, de la separación, porque no tienen una visión, ellos no saben para dónde van. Y por eso se torna un poco aburrido y un poco fría la relación, porque no tienen un propósito. El propósito es formar a los hijos, el propósito no es llenarnos nosotros de conocimiento todos los días, sino que ese conocimiento que recibimos de parte del Señor lo podamos transmitir a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Dios amado, hay gratitud en nuestro corazón por lo que hoy nos ministras a través de tu santa y bendita palabra. Gracias por recordarnos que el propósito con el cual tú nos juntas en matrimonio es para levantar unos hijos. La falta de visión nos llevó a creer que si éramos buenos padres porque les llevábamos ropas o porque le comprábamos a ellos y le suplíamos todos sus caprichos, éramos los mejores padres del mundo. Pero no es así. Y hoy al interior de las familias se está viviendo unas crisis impresionantes de hijos que no respetan a sus padres, de hijos que violentan a sus padres, de hijos que siguen la corriente de este mundo, porque no hay temor de Dios en su corazón. Josué lo experimentó con esa descendencia que se levantó en el desierto. Ellos tal vez no habían conocido al Dios de Israel, pero tiene que levantarse un hombre con determinación, y es a lo que Dios nos está llamando hoy, a que nos levantemos con determinación y digamos, yo no sé ustedes a quién van a seguir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Que nuestra casa sea ese lugar en donde nuestros hijos reciben tu instrucción, amado Dios. Que nuestro enfoque no sea en tratar de dejarles algo material a ellos, porque eso también se va a perder. Que nuestro enfoque sea sembrar principios en nuestros hijos. Tú nos entregaste a nuestros hijos y dice el Salmo 127 que herencia tuya son los hijos no son nuestros, son tuyos. Y tú nos los entregaste a nosotros para que les formáramos, para que les habláramos acerca de ti, para que te pudieran conocer a ti. Y no lo hicimos por estar corriendo detrás de las riquezas de este mundo. Ayúdanos, Dios amado, a poner las prioridades en orden y a enfocarnos en nuestros hijos. Que a partir de este día, cada principio que tú nos regales, cada palabra que tú traigas a nuestra vida, la podamos atesorar en nuestro corazón y la podamos compartir con nuestros hijos y hacer de ellos hombres y mujeres que te amen a ti. Un hijo no es creyente simplemente porque asiste a la iglesia el domingo, porque algunos se relajan y dicen, no, pero es que él asiste a la iglesia. No, el que asista a la iglesia no cambia las cosas, sino el que viva a Jesucristo a través de sus acciones donde quiera que va. Esa es la meta. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Tenemos una tremenda responsabilidad. Las Escrituras. Dele me gusta a la página de Facebook y que tengan todos ustedes una bendecida semana. Dios prospere la obra de sus manos. El Señor les bendiga a todos. No olviden, si siembras maldición, eso cegará tu generación. Así que vamos a cuidar lo que vamos a sembrar a partir de ahora. Este programa fue presentado con el patrocinio de